El ejército del Ebro, rumba, 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 la. El ejército del Ebro, rumba, 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 la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay. Hola oyentes de Radio Sefarad, estamos con el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, David Obadía, en la inauguración de la exposición del Centro Sefarad de Israel dedicada a los brigadistas judíos en la Guerra Civil Española. ¿Qué tal, David? Hola, buenos días. Pues muy bien, aquí estamos, como bien has dicho, en la exposición en el Centro Sefarad de Israel, y la verdad es que me he llevado una grata sorpresa. No conocía bien la historia de los brigadistas y ha sido muy agradable con la comisaria Almudena, que nos ha enseñado y explicado un poco todo el paso en el tiempo. Y también tengo que decir que, bueno, que los discursos que se han escuchado hoy aquí en el Centro Sefarad, en los dos secretarios de Estado, son discursos muy necesarios en estos momentos, donde hablan también de antisemitismo, y la verdad que es algo bastante contento. Bueno, el tema de los brigadistas judíos es un tema que todavía hay que rescatarlo de alguna manera, porque todo el mundo conoce los países de donde provenían los brigadistas que participaron en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Civil Española, pero claro, no todos ellos iban con un Maguet David como para identificarse. Eso sucedió después, justamente cuando el antisemitismo se expandió tan fuerte en Europa, ¿no? ¿Tú has descubierto algún detalle en esta exposición y sobre los judíos que participaron en estas brigadas? Bueno, lo que descubro es que fueron mujeres y hombres judíos, que fueron los que vinieron voluntariamente, sin tener necesidad de venir a España, a luchar contra lo que había en esa época: dictadura, fascismo, la época de Hitler. Todo el mundo lo ha vivido, y bueno, saber de que nosotros hemos sido o parte de ese judaísmo que vino aquí a ayudar. Eran visionarios sobre el tema, en temas de libertades o en temas de democracia, que hoy día y con el tiempo después de esa guerra se vio lo que vino, y a día de hoy estamos ante una democracia que creo que es necesaria para el mundo. Pero me voy contento, como he dicho, por una sencilla razón, y es que me voy contento y satisfecho por lo que ha dicho el secretario de Estado, que es que ellos fueron visionarios, o de alguna manera ya ellos vinieron aquí a luchar voluntariamente en una causa que no era de ella, y eso es de agradecer y también necesario que se sepa. Pues muchas gracias, David Obadía. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba, 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 la. Contraataques muy rabiosos, rumba, 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 la. Deberemos resistir. Buenos días a todos, muchas gracias. Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Secretario de Estado de Memoria Democrática, Presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, encargado de negocios de la Embajada de Israel, embajadores y cuerpo diplomático acreditado en España, directores generales, subdirectores, amigos de la cultura española, amigos de la comunidad judía, estimados todos. En primer lugar, quería agradecer a los dos secretarios de Estado pues el tiempo que han podido sacar para estar aquí, para visitar esta exposición, y les estamos muy agradecidos por su presencia hoy aquí. También quería agradecer especialmente al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, y en especial pues al equipo del secretario de Estado, su directora general y su subdirectora de promoción de la memoria democrática, y también al Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación por apoyar mi labor al frente de esta institución desde hace casi 3 años, y al equipo que trabaja conmigo por hacer posible pues inauguraciones como la del día de hoy. Es la segunda exposición que celebramos ya, que realizamos ya, y que contamos con la inestimable ayuda y colaboración de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. La primera fue sobre las memorias compartidas en el campo de concentración de Mauthausen entre españoles republicanos y judíos europeos, que visitaron más de 30.000 personas. Y esta segunda exposición se enfoca en un episodio nada conocido por el gran público español y que permite entroncar una temática traumática, que es la de la Guerra Civil Española, con una solidaridad del mundo judío con la República Española legalmente constituida frente a un golpe de Estado que sumió a España en el oscurantismo durante más de 40 años y más de 500.000 muertos. Por último, quería agradecer muy especialmente a la comisaria de esta exposición, Almudena Cruz Yabar, por el rigor, la rapidez con la que ha puesto al servicio de todos estos textos, esta selección de textos, documentos e imágenes, combinando el
el rigor historiográfico y el carácter didáctico para atraer al gran público. A continuación, le cedo la palabra al secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales. Colega, secretario de Estado de Memoria Democrática, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, encargado de negocios de la Embajada de Israel, embajadores y cuerpo diplomático acreditado presente hoy aquí, Almudena, directores generales, subdirectores generales, amigos de la comunidad judía, de la cultura española, estimados todos. Bueno, acabamos de visitar la exposición y quería felicitar a la comisaria tanto por la calidad de la exposición como por su explicación y por subrayar efectivamente un elemento que yo mismo desconocía. Evidentemente podía suponer que había habido participación de personas de confesión judía en las brigadas internacionales, pero desconocía la importancia del fenómeno. La Guerra Civil Española conmocionó al mundo por su crueldad, por la violencia desatada y por la represión practicada en el frente y las retaguardias. Dejó un trágico balance de víctimas mortales, encarcelados, represaliados y exiliados durante el propio conflicto armado y a lo largo de la prolongada posguerra, con una terrible dictadura que siguió ejerciendo la represión durante varias décadas y con especial virulencia durante los años subsiguientes. Cerca de 200.000 personas murieron como resultado de asesinatos sistemáticos y 500.000 de conciudadanos huyó a Francia, muchos para ser confinados en campos de prisioneros. 15.000 republicanos españoles terminarían también en campos de concentración nazis. Frente al apoyo de la Alemania nazi y de la Italia fascista al bando sublevado, un destacado número de voluntarios, más de 40.000, procedentes de 50 países, prestó su ayuda al gobierno legalmente constituido, formando las brigadas internacionales. De estos voluntarios, aproximadamente la cuarta parte, entre 8.000 y 10.000, eran judíos. Hubo brigadistas judíos en la mayor parte de los contingentes nacionales. Pienso en Emanuel Min, cuyo perfil hemos visto en la exposición, que se unió al grupo Telman, un destacamento compuesto principalmente por judíos, polacos y alemanes, y que más tarde fue asignado al batallón Palafox. Durante la guerra luchó en el frente de Madrid, en el de Aragón, en el del Segre y el del Ebro, y participó en importantes batallas como la del Jarama. Quiero recordar también a algunas mujeres judías que participaron en la contienda, que también hemos visto hace unos momentos, como Simone Weil, Michaela Feldman, Fanny Sonheit o la célebre fotógrafa alemana Gerda Taro. Para miles de hombres y mujeres que vinieron a España desde todos los rincones del mundo, el precio de la solidaridad fue la muerte o lesiones de por vida. Y he visto en la exposición que en el caso de las brigadas internacionales, la mitad fueron muertos o desaparecidos, lo que es una tasa verdaderamente tremenda. Con el avance nazi durante la Segunda Guerra Mundial, numerosos brigadistas judíos fueron además reportados a campos de exterminio como Auschwitz o Mauthausen. En España no corrieron mejor suerte, pues muchos judíos fueron expedientados por el Tribunal Especial para Represión de la Masonía y el Comunismo, consolidando la política antisemita del régimen. Un antisemitismo sin apenas judíos, como has mencionado anteriormente. El sueño de algunos judíos de retornar a Sefarad se desmoronó con la represión, el exilio y el olvido. Sin embargo, su sacrificio no fue en vano. Las brigadas internacionales quedaron para siempre como un símbolo de la solidaridad antifascista y la lucha por la democracia. En 1996, el gobierno español reconoció oficialmente la deuda histórica con los brigadistas internacionales al otorgarles la nacionalidad española mediante una ley aprobada por el Congreso de los Diputados. Pronto se cumplirán 90 años de la llegada a España de los voluntarios judíos en las brigadas internacionales. Con este motivo, Centro Sefaradí Israel, como consorcio adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de la memoria histórica y el recuerdo de un episodio de fraternidad y compañerismo entre españoles y judíos de muy diversas procedencias. Pese a los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y al olvido en el que muchos quisieron subir a España, el testimonio de las víctimas y los versos de Federico García Lorca, Rafael Alberti, Antonio Machado o Miguel Hernández permanecen imborrables y nos obligan a recordar. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través del Centro Sefaradí Israel, ha querido sumarse a este recuerdo agradecido a los judíos que dieron su vida por la democracia y por la libertad. Muchas gracias.
continuación nos va a dirigir unas palabras la subdirectora general de promoción de la memoria democrática, Almudena Cruz Yabar, comisaria de esta exposición. Secretario de Estado de Memoria Democrática y secretario de Asuntos Exteriores, cuerpo diplomático, embajadores y directora general, y en general todos. Muchísimas gracias por venir a acompañarnos hoy aquí. Bueno, he estado un poco explicando la exposición, los que no hayan estado se la vuelvo a hacer encantada la ronda, pero si la ven por su cuenta, les diría que se fijen en dos cuestiones que ya ha apuntado el secretario de Estado. En primer lugar, y no es solamente por política de género, sino porque es algo que me ha sorprendido, la cantidad de mujeres que tomaron parte en esta contienda, lo valientes que fueron, con una trayectoria que demuestra que no fue solamente un momento de inspiración, sino que fue algo que marcó todas sus vidas. Y luego en otra cosa que también es importante. Por un lado, ¿cómo sería la situación de esos judíos que venían huyendo primero de los pogromos del Este y después del régimen nazi, como para venir a dar la vida por un conflicto que en principio era un conflicto de un país al que no pertenecían? Y ahí hay que entender que ellos no lo veían como un conflicto local, lo veían como algo que era el preludio de lo que iba a pasar después, y tenían razón. No lo vieron como una guerra entre hermanos, sino una guerra entre los totalitarismos y la democracia. Y por eso vinieron a entregar sus vidas. Muchísimos murieron, y si no murieron en ese momento, murieron después cuando fueron a campos de concentración de Gurs, de Ribesaltes, de Mauthausen, de Auschwitz. Y otra cosa que destacaría y que también creo que es muy importante, y es también el mensaje de esta exposición, es cómo entre los brigadistas que vinieron de muchísimos países, de distintas nacionalidades, de distintas creencias, incluso dentro de las propias creencias democráticas, cómo había anarquistas, había comunistas, cabía todo el mundo, cabían los judíos, cabían los que no tuvieran un credo, cabían, porque están documentados, los homosexuales, también sabemos que hubo un transexual entre los brigadistas. ¿Cómo cabían todos frente a un discurso que posteriormente fue la uniformidad, la unidad, que todos fueran igual? Un poco lo que venía, y hay un libro cuya cita he puesto porque me parece importantísima, que es de Kantorovich, que él ya dice en el prólogo: Hitler usó a Franco para precisamente unificar el mundo. Y esa unificación, que consiste en que todos pensemos iguales, todos pensemos lo mismo, de tal manera que seamos manipulados igual, creo que es precisamente lo contrario de lo que pasó en las brigadas. Y no solamente eso, sino que también había diferencias de clase, y también creo que es importante. Tenemos desde los grandes médicos, grandes escritores, grandes intelectuales, hasta el obrero menos cualificado. Y todos encontraron su sitio en las brigadas, absolutamente todos. Entonces, si ven la exposición, quédense con esas tres ideas, porque el mensaje está claro. Si ellos fueron valientes, yo creo que nosotros también tenemos que serlos y abrazar la diversidad de todo tipo, ideológica, de naciones, y abrirnos a todo tipo de creencias, de pensamientos y de gustos. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Secretario de Estado de Asuntos Exteriores Globales, colega. Presidente de la Federación de Comunidades Interjudías de España, encargado de negocios de la Embajada de Israel, embajadores y cuerpo diplomático que ha acreditado que nos acompañáis en este momento, directores generales, subdirectores, amigos de la comunidad judía, de la cultura española, estimados todos y todas. Mis primeras palabras son para felicitar a Almudena,
la que ha llevado el trabajo fundamental de realizar esta exposición, magnífica exposición que acabamos de ver y que en este momento estamos inaugurando oficialmente. Para mí es un gran honor y es un gran placer el poder inaugurar esta exposición junto con el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, porque es una muestra que nos retrotrae, nos lleva a una mirada anterior yo creo que de uno de los capítulos más luminosos, pero a la par de los capítulos más desgraciados y desconocidos de lo que es el pasado o la historia del siglo XX. El papel de las brigadas internacionales y en este caso concreto el papel de los hombres y de las mujeres judíos que, enfrentándose a la persecución, al exilio y al antisemitismo, decidieron y escogieron luchar por la libertad en una tierra que les era muy lejana. No deja de ser relevante como una tierra que se había caracterizado a lo largo del tiempo por la convivencia y el entendimiento entre las tres culturas, judíos, cristianos y árabes, pues precisamente uno de estos sectores, gran parte de ellos, o un número numeroso, como se acaba de situar aquí, decidieron venir a España a luchar por la libertad. Y vinieron a luchar en una guerra como es la Guerra de España, que no solo fue un enfrentamiento civil. La Guerra de España 36-39 es la antesala de lo que es un enfrentamiento mucho más global entre fascismo y democracia. Fue un episodio cruel el de la Guerra de España, que prácticamente nos estaba avanzando en que se iba a producir una gran hecatombe como fue la Segunda Guerra Mundial, donde precisamente los vencidos en España, porque aquí triunfó el fascismo, fueron los vencedores en Europa. Aquellos hombres y aquellas mujeres que tuvieron que salir al exilio, cerca de 500.000 hombres y mujeres españolas que estuvieron en la resistencia, que estuvieron en el ejército regular, que estuvieron trabajando y luchando en los grupos guerrilleros, o aquellos que tuvieron y fueron deportados a los campos de exterminio nazi, trabajaron y lucharon por la conquista de la democracia en Europa. Por tanto, los españoles, a través de ellos, formamos parte del proceso de construcción de la memoria democrática europea. Y es en este contexto, precisamente, cuando los judíos representaron no otra cosa que la reafirmación de una dignidad frente a un mundo que en muchas ocasiones les estaba rechazando. Aquellos judíos de las brigadas internacionales que desde las trincheras de aquí del Jarama hasta las colinas del Ebro escogieron luchar por una España republicana que para ellos y para ellas era símbolo de justicia y era símbolo también de igualdad y fundamentalmente de resistencia. Precisamente fueron esos judíos los que formaron parte de algo tan precioso y de un gesto tan altruista y de tanta y inquebrantable trascendencia de solidaridad que fueron las brigadas internacionales. Yo no me canso de decirlo. Tanta gente joven, procedentes de muy diversos campos profesionales, de muy diversas ideologías, fundamentalmente marcadas por las ideas de la conquista de la libertad, llegaron a España. Yo creo que esa diversidad realmente se convierte en su fuerza. Esa diversidad de países, 50 países, prácticamente 50 países llegan, pero es que eran campesinos, es que eran poetas, es que eran ingenieros, es que eran además médicos, es que además eran obreros. Lo hemos estado viendo a lo largo de y todos con una misma causa común, la lucha contra el fascismo. La lucha por la libertad y la lucha contra el fascismo procedían, y Almudena lo comentaba muy bien, antes procedían de la persecución, en muchos casos nazi ya en Alemania o Polonia, procedían fundamentalmente o huían fundamentalmente de los pogromos que se están realizando en la Europa del Este. Y todos ellos
y todos ellos llegan a España, y llegan a España no solo para combatir en las trincheras y en la causa militar, en las batallas, fundamentalmente para dar servicios sanitarios o servicios de traductores, porque claro, es que esa torre de Babel que acabamos de ver es que no se entendían, procedían de muy distintos lenguas, de muy distintos países, y precisamente ellos que habían hecho un peregrinaje por muy distintos países, conocían distintos idiomas y les sirvieron de traductores, esos médicos que sirvieron, que salvaron tantísimas vidas. O, por ejemplo, esos periodistas que logran contar al mundo qué es lo que estaba pasando en España. Muchos de ellos eran judíos. ¿Cuántas mujeres? Lo recalcaba hace poco Almudena. ¿Cuántas mujeres? Claro, es que es el momento en que las mujeres empiezan a ocupar un espacio que antes no ocurría. Cuando antes hablábamos del exilio de casi 500.000 de españoles y de españolas, es el primer gran exilio de las mujeres, que salieron y que desempeñaron un papel muchas veces callado, olvidado, porque casi siempre hablamos de los grandes nombres, no hablamos de esas mujeres del común que desempeñan un papel clave en la resistencia y un papel clave para mantener todo el espíritu y trasladar lo que era la tradición cultural, democrática, progresista a sus hijos, concretamente también en el exilio. Bueno, pues todos ellos, lo decía antes el secretario de Estado, felizmente tarde, pero felizmente lo hizo la democracia, porque durante el franquismo fueron absolutamente olvidados. La ley del 96 que recordaba el secretario de Estado, o la ley, en este caso de 2007, que ya recoge el reconocimiento a las brigadas internacionales, o la ley también que hacía referencia al año 15, en donde se otorga la nacionalidad a los descendientes de sefardíes, fundamentalmente para cerrar una herida abierta desde el pasado, desde siglos, con los judíos. Yo creo que han sido pasos importantísimos de la democracia española en relación con los judíos, y en este caso también en relación con las brigadas internacionales. Tenemos monumentos, hemos visto el de Montjuïc, hemos visto también el monumento a las brigadas internacionales en Colmenar, en el cementerio de Colmenar. Pero además de esto, yo creo que es muy importante, lo que tenemos que recordar es la lucha de aquellos brigadistas internacionales, porque creo que esa lucha está vigente, creo que es el mejor recuerdo que podemos tener de ellos. Es decir, esa lucha contra el fascismo, que no lo olvidéis, no está lejos. Se están recuperando el neofascismo, los totalitarismos en Europa, están en peligro las libertades. Muchas veces dicen, no, es que decís unas cosas, no, es que es realidad. Estamos asistiendo en Europa a esta situación, y también lo estamos viendo en España, cuando el otro día hacían en la tribuna de la democracia, el Congreso de los Diputados, un alegato a favor del régimen franquista, y que era una época de libertad, y por el amor de Dios, una situación que evidentemente la estamos viendo aquí. Por eso, cuando estamos hablando de los brigadistas internacionales, ese gesto, yo decía antes, capítulo luminoso de solidaridad, es algo que tenemos que tener presente en este momento para seguir defendiendo las libertades, porque las libertades no son definitivas, hay que, día a día, hay que seguir cultivándolas, hay que seguir defendiéndolas, y hay que estar alerta ante lo que pueda ocurrir. Termino. Creo que el sacrificio de todos ellos y de todas ellas tiene que alentar nuestras acciones. Y creo que su legado fundamentalmente tiene absolutamente que dar vida a nuestras palabras. Muchas gracias.